Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Buenas noches, ingeniero. Heidi Caicedo, Claudia Chiriboga, Presente, ingeniero. gracias. Cristian Córdoba, Johnny Fernández, Presente, ingeniero. gracias. Ana Galván, Buenas noches, profe, presidente. muchas gracias. Karen Manosalvas, Michelle Cisalema, Buenas noches, ingeniero presente. muchas gracias. Luis Verdejo y Jorge Zavala. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Listo, el día de ayer revisamos, estábamos conceptualizando la cuenta contable, ¿sí? Vimos pues que dentro de la cuenta contable pues existe una estructura y una parte de estructura de la cuenta contable que generalmente pues a nivel didáctico se lo maneja y se lo mira como la T contable, ¿no? Asimismo pues estábamos revisando la parte de la composición, cómo está compuesta y conceptualizamos la cuenta, ¿no? Vimos que la cuenta tiene dos partes por el efecto mismo de la partida doble. Por lo tanto, pues a partir de aquello, pues lo que buscábamos en este concepto, pues es identificar cuál era el nombre del lado izquierdo y cuál era el nombre del lado derecho de la cuenta, ¿no? Si conceptualizamos y lo dábamos de ese concepto técnico que dice de la cuenta, pues hablábamos de una agrupación sistemática, ¿no? Vimos que dentro de las consultas que ustedes realizaron, vimos que tenía una estructura y tenía una codificación, tiene un plan de cuentas específico, un listado de cuentas, ¿sí? Que me va a permitir, pues justamente personificar una transacción, dar nombres específicos a cada uno de los movimientos que se genera dentro de esa transacción, ¿no? Y por eso, pues el concepto de la contabilidad lo que especifica son los movimientos de cargos y de abonos, ¿sí? Decíamos que bajo ese criterio, pues personificábamos a esa transacción, ¿sí? Y pues que normalmente a la cuenta contable se le identifica con un encabezado y pues obviamente la visualización siempre será dentro de un ambiente de una T contable, ¿no? Hablo de ambiente didáctico, pues obviamente en la práctica común pues ya existen sistemas y los sistemas contables pues realizan directamente los asientos y, pues clasifica directamente si es un movimiento de cargo o de abono, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la contabilidad nos ayuda a visualizar bajo ese criterio. Ujú. Perfecto. Entonces, la gráfica de la T contable, pues nos ayuda a revisar justamente el lado izquierdo y el lado derecho. Habíamos dejado hecho unos ciertos apuntes que decíamos que el lado el izquierdo de la T contable, pues se llama debe, el lado derecho de la T contable se llama haber, ¿sí? Son nombres básicos que se da a la cuenta contable, ¿sí? Sin distinción alguna, simplemente del lado izquierdo y el lado derecho de la T contable. Ahora, si yo realizo registros dentro del debe, del lado izquierdo, pues a esos registros los voy a llamar cargos. Cada uno de estos son cargos, ¿sí? Y si realizo registros en el lado derecho, o sea, en el haber, lo que voy a hacer son abonos. Cada uno de estos son abonos, ¿sí?
Ujú. Perfecto. Entonces, dentro de esto, pues decíamos que si en los cargos yo sumo cada uno de los cargos, ¿sí? Si yo sumo los cargos dentro de la Si yo sumo los cargos, ¿sí? Doy una sumatoria, la sumatoria de los cargos se van a llamar débitos, que si yo sumo los abonos, ¿sí? Si yo sumo estos abonos, la sumatoria de los abonos se van a llamar créditos, ¿cierto? Y pues el momento que nosotros vamos hacia la parte de la conceptualización, habíamos visto que las anotaciones registradas en el debe de la cuenta se llaman cargos, que las anotaciones registradas en el haber de la cuenta se llaman abonos. La sumatoria de cargos se llaman débitos, la sumatoria de abonos se llaman créditos. ¿Sí? Dentro de la contabilidad lo que se busca es sacar las diferencias entre débitos y créditos. La diferencia que existe entre estos dos se llaman saldos. ¿Sí? Y cuando pues los débitos son mayores a los créditos, tengo un saldo deudor. Y cuando los créditos son mayores a los débitos, se llama saldo acreedor. Ahora, si la diferencia entre los débitos y créditos, ¿sí? Hace que tenga un saldo cero, pues, la diferencia es cero, ¿sí? Tengo una cuenta saldada, ¿no? Se dice que tengo una cuenta saldada. ¿Ok? Nada más que corregir algo. Ya. Perfecto. Entonces, ahí tenemos los conceptos de la cuenta, ¿no? Sí, tenemos los conceptos de la cuenta que los acabamos de revisar. Adicional a eso, pues el día de ayer habíamos dicho, pues, habíamos visto, pues, en sus presentaciones que había tecnicismos, ¿no? Recordemos que la contabilidad, pues, es una técnica, ¿sí? Y esa técnica, pues, lo que busca básicamente es darnos ciertas especificaciones claves para poder realizar los registros dentro del ámbito contable. Y todos estos registros o estos tecnicismos dependen de cada una de las cuentas. De los grupos de las cuentas, la dependencia está bajo ese criterio. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer estos tecnicismos para poder realizar transacciones contables, ¿no? Para poder registrar asientos contables. ¿Sí? Entonces, los tecnicismos contables pues son mandantes para nosotros poder realizar estos registros a nivel de la contabilidad, ¿sí? Por lo tanto, pues nos pide dentro, ¿sí? Nos pide dentro de de ese ámbito, pues nos pide justamente que podamos desarrollar los siguientes registros. Entonces vamos a entender cómo se manejan los tecnicismos contables, ¿sí? Dice que los tecnicismos contables, si nos enfrentamos a una cuenta, ¿sí? Nos enfrentamos a una cuenta de activo, ¿sí? Si me enfrento a una cuenta de activo, yo puedo tener movimientos, ¿no? De cargo y de abono, pero el efecto estará en función de si hay una sumatoria de cargos o si hay varios registros en el debe, ¿sí? O sea, registros de cargos, ¿sí? Se lo hará al activo cada vez que el activo tiene una necesidad de aumentar, ¿sí? Cuando el activo aumenta, registro cargos. Cuando el activo disminuye, ¿sí? Registro abonos, ¿ok? Ese es un tecnicismo inicial. Deme un segundito que estoy con un problema acá. Un momento, por favor. Complicación más.
No le logro ver nada más. No puedo salir. Bueno, en fin, voy a tratar de desarrollar la clase con este problema que tengo en la visualización. No logro solucionarlo. Tengo un problema con la visualización nada más. Perfecto. Bueno, continuemos. En este caso, pues lo que les comentaba, pues a la hora de realizar un tecnicismo, pues lo que debemos analizar es la parte de las cuentas o de los tipos de cuenta que tenemos, ¿no? Si yo tengo un activo, ¿sí? Cuando el activo aumenta, ¿sí? Cuando el activo se incrementa, registro cargos. Cuando la cuenta del activo, ¿sí? Disminuye, pues registro un abono. ¿Qué pasa con las cuentas del pasivo? ¿Sí? Incluimos las cuentas del pasivo y también las cuentas del patrimonio. ¿Sí? En este caso, pues también las cuentas del patrimonio tienen el mismo efecto en el tecnicismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hablamos de la cuenta. Entonces hablamos de la cuenta del pasivo o patrimonio. Cuando el pasivo o el patrimonio aumenta, registro un abono y cuando el pasivo y el patrimonio disminuye, registro un cargo. ¿Sí? Básicamente es lo que me dice el tecnicismo. Ahora, pues para las cuentas de efecto de resultados, como las cuentas de ingresos, costos y gastos, o cuentas de ganancias y pérdidas, ¿sí? También tengo tecnicismos, ¿no? Entonces me dice, cuando las cuentas de resultados, ¿sí? Aparece un ingreso o una ganancia, registro como abono. Y si aparece una pérdida, costos y gastos, registro como cargo, ¿sí? Quiero que esos tecnicismos los tengamos claros, ya los vamos a ir perfeccionando a la hora de realizar transacciones de los ejercicios, pero estos tecnicismos nos van a acompañar justamente para estos registros. Entonces entendemos que tenemos cuentas reales de activo, pasivo y patrimonio y las cuentas nominales de ingresos, costos y gastos. Y para cada uno de ellos tiene un tecnicismo en particular, ¿sí? En el caso del activo, si el activo aumenta, registro como cargo. Si el activo disminuye, registro como abono. Cuentas de pasivo y patrimonio. Cuando aumentan, registro un abono y cuando disminuye, registro un cargo. ¿Qué pasa con las cuentas de resultados? Si estoy en presencia de un ingreso, el ingreso lo registro en el abono y si estoy en presencia de un costo o gasto o de una pérdida, registro como un cargo, ¿sí? Tecnicismos contables, ¿sí? Que nos van a permitir registrar y desarrollar transacciones contables, ¿sí? Si estos tecnicismos los llevamos hacia hacia una conceptualización, una clasificación de las cuentas, dice, cuando las cuentas del activo, cuando las cuentas del activo aumentan, se cargan, cuando las cuentas del activo disminuyen, se abonan. Las cuentas de pasivo y patrimonio, cuando disminuyen, se cargan, cuando aumentan, se abonan. Cuentas de resultados, ¿sí? Cuando hay una pérdida, o sea, costos y gastos, se genera un cargo
Y cuando hay una ganancia, estamos en presencia de un ingreso, se abona. Y a partir de eso, pues en las cuentas de resultados, ¿sí? Lo importante pues es que yo pueda enfrentar las cuentas de resultados, ¿cierto? Enfrento los ingresos versus las pérdidas, ¿no? Los ingresos versus los costos y los gastos. Ahora, si los ingresos son mayores a los costos y gastos, tendré un resultado que será una utilidad del ejercicio. Si la ganancia es menor a las pérdidas o a los costos y gastos, ¿sí? Tendré una pérdida del ejercicio. Básicamente, pues por eso se conoce como un estado de resultados. Busca tener un resultado positivo. Si es un resultado positivo, tengo una utilidad. Y si es un resultado negativo, tengo una pérdida del ejercicio, ¿no? A través de esto, pues la contabilidad se va nutriendo y va desarrollando pues, los diferentes registros que los vamos a realizar dentro de esta materia, ¿ok? Vamos a ver algo de tipos de cuentas, ¿sí? Los tipos de cuentas que tenemos dentro de la contabilidad, pues aquí uno de los tipos de cuentas que podemos encontrar, ¿sí? Tenemos cuentas de activo, como por ejemplo caja, bancos, letras por cobrar, terrenos, bienes raíces, herramientas, muebles y útiles, maquinarias, instalaciones, las mercaderías, ¿sí? Clientes, deudores, retiros personales, anticipos de personal, letras en cobranzas, las acciones, el IVA en crédito fiscal, son cuentas de activo. Ya las estaremos viendo porque vamos a ver un listado completo de estas, ¿no? Cuentas de pasivo y de patrimonio, tenemos cuentas de proveedores, acreedores, todo lo por pagar, letras por pagar, cuentas por pagar, instituciones de provisión por pagar, los préstamos bancarios, impuestos por pagar, ¿sí? Todos los impuestos por pagar, impuesto único, impuesto a salida de divisas, impuestos retenidos, ¿sí? El capital contable, el capital social, que forma parte del patrimonio, el sueldos por pagar, arriendo por pagar y un IVA en débito fiscal, ¿sí? Para dar un tratamiento en el ámbito tributario, ¿no? Entonces son algunas cuentas que tenemos en la estructura del estado de situación financiera, ¿sí? Cuentas de activo, pasivo y de patrimonio. Y por otro lado, pues tenemos las cuentas de resultados, ¿sí? Asimismo, dentro de las cuentas de resultados, ¿sí? En las cuentas de resultados tenemos la parte de en las pérdidas, pues tenemos cuentas como gastos generales, sueldos pagados, leyes sociales, impuestos pagados, descuentos concebidos, intereses pagados, el costo de ventas, arriendos pagados y la recarga. Resultados de ganancias, tenemos ventas, intereses cobrados, descuentos obtenidos, recargos cobrados, arriendos cobrados, sueldos cobrados, honorarios cobrados, ¿no? Los arriendos cobrados y la parte de todo lo pagado. Son cuentas de las principales que están en el ámbito de las cuentas de resultados o cuentas nominales, ¿sí? Me dice un recordatorio, las cuentas de activos si tienen un saldo siempre tendrán saldo deudor. Las cuentas de pasivos si tienen un saldo, este siempre será acreedor. Las cuentas de pérdidas tendrán saldo deudor y las cuentas de ganancias tendrán un saldo acreedor, ¿ok? Me regalan un minutito, por favor.
Muy bien, mil disculpas. Entonces estábamos revisando pues los tipos de cuentas, tanto de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, y las cuentas de ingresos, costos y gastos. ¿Ok? Por otro lado, pues asimismo dentro de la consulta que ustedes estaban desarrollando, teníamos el plan de cuentas, ¿sí? Dentro de este plan de cuentas, ¿sí? Dentro de este plan de cuentas, pues tenemos que es un listado, ¿sí? De cuentas que una empresa ha determinado utilizar para el desarrollo de los procesos contables, ¿sí? Lo que dependerá pues de la naturaleza de la actividad económica, ¿sí? No es lo mismo realizar una contabilidad para un hospital que para un supermercado, ¿sí? Estos tendrán diferentes tipos de cuentas, ¿sí? En algunas, en algunos, con algunas particularidades. Una empresa de servicios necesitará menos cuentas que una empresa comercial o que una empresa industrial, principalmente por las diferencias que tienen en los inventarios. Una empresa de servicios no maneja inventarios, ¿sí? Una empresa comercial maneja inventarios para la venta y las empresas industriales manejan inventarios para la producción, inventarios de materia prima, inventario de producto en proceso, inventario de producto terminado. Entonces, la diferencia radica en la necesidad de las cuentas que requieren, ¿sí? La composición de un plan de cuentas pues tiene ciertos requisitos en particular que son fundamentales para el buen funcionamiento y el buen manejo del ámbito contable, ¿no? Por un lado, dice pues que el plan de cuentas debe ser amplio de manera que abarca todas las actividades de la empresa, ¿sí? Debe ser flexible para que pueda adaptarse a la evolución de la empresa, ¿sí? Desde el punto de vista formal, debe tener un sistema de codificación numérico de las cuentas de manera que sea fácil su identificación y sus grupos, ¿no? Entonces, estas características del plan de cuentas, pues necesitamos que sea muy amplio porque las actividades de la empresa, pues así, si así lo requieren, pues debe tener esa amplitud. Pero si no es tan amplio, pues debe tener la flexibilidad dentro de su codificación que le permita, ¿sí? Que le permita adaptarse si es una empresa de servicios y luego comienza a comercializar, que pueda generar o crear cuentas, ¿sí? Para los inventarios. Si es que soy una empresa comercial y quiero convertirme en una empresa industrial, ¿sí? Que tenga la oportunidad en su codificación de poder ampliar nuevas cuentas contables, ¿sí? Y pues obviamente desde el punto de vista formal, pues debe tener un sistema de codificación numérico de cada una de las cuentas como manda la normativa, ¿no? Ustedes ya nos dieron ciertos ejemplos, ¿sí? Ciertos ejemplos y debe tener pues esta conceptualización, ¿sí? Basados en los principios fundamentales, ¿no? Habíamos hablado que las cuentas principales tenemos las clases de cuentas, que son las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Bajo ese criterio sabemos que uno siempre será activos, dos siempre será pasivos, tres siempre será patrimonio, 4 siempre será ingresos, costo será 5 y 6 será los gastos, ¿no? Esas son las clases de cuentas y para cada uno de ellos tendrá una clasificación de cuentas de grupo, ¿sí? Y cuentas y la cuenta de movimiento. Inclusive puede tener subcuentas para registros adicionales, ¿no? Entonces tengo un ejemplo, me da. La cuenta del activo es la cuenta número uno, ¿sí? El activo circulante es del 1.1, ¿sí? Que es una cuenta de grupo. El 1.110 es una cuenta de caja, ¿sí? Y si puedo tener subcuentas, puedo tener la cuenta caja matriz, la cuenta caja sucursal uno, caja sucursal 2, ¿sí? Y yo puedo ir codificando bajo ese criterio. A eso se refiere con la flexibilidad, ¿sí? Por lo tanto, pues ese es el esquema del plan de cuentas que se va a desarrollar. ¿Estamos? Sí. Para esto, pues previo a realizar ya nuestro ejercicio contable, que es la parte inicial, dentro de la plataforma, ¿sí? Dentro de la plataforma, pues podemos descargarnos un plan de cuentas que está en la unidad número 2. Les pido por favor que ingresen a la plataforma, ¿sí? Y se descarguen el plan de cuentas que está en la unidad número 2. Lo tenemos como con el nombre de
plan de cuentas para la clase contable. Ya está en la unidad número 2, ¿sí? Y tenemos el plan de cuentas para la clase contable. Es un archivo de Excel. Me gustaría que se lo descarguen porque quiero revisar con ustedes la parte del, la parte de la estructura del plan de cuentas. ¿Sí? ¿Se lo pudieron descargar? Sí, por favor, vayan descargándose ya en lo que yo voy resolviendo algo, por favor.
Listo, por ahí les había hecho, les había pedido que me ayuden con el descargándose el plan de cuentas, que es el que les estoy presentando en este momento. ¿Sí? Dentro de esto, pues tenemos este plan de cuentas, ¿no? Este plan de cuentas que es bastante amplio, es un plan de cuentas también muy flexible que me permite pues tener una gran cantidad de cuentas, ¿sí? De tal forma que si estamos en una empresa de servicios, pues tenga la información o las cuentas necesarias para realizarla. Si estamos en una empresa industrial, estamos en una empresa comercial, pues tiene todas las cuentas necesarias para aquello. Si es que por A o B circunstancias hay una necesidad de crear más cuentas, pues la amplitud y la flexibilidad pues me la permite, pues porque el sistema de codificación está desarrollado bajo ese criterio, ¿no? Hay saltos entre cuentas, de tal manera que si existen más cuentas que hay que tomar, que hay que desarrollarlas, yo puedo ingresar cuentas dentro de este plan de cuentas. Este plan de cuentas está estructurado de la forma como dice la normativa que tiene que estar codificado por un grupo de cuentas, grupos financieros, una cuenta contable, cuenta de detalle, ¿sí? Y las cuentas de movimiento, ¿sí? Perfecto. Los grupos básicos, pues cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Está estructurado bajo ese criterio. Activo, pasivo y patrimonio tiene todas sus cuentas, ¿sí? Grupos financieros. Dentro de los activos tengo activos corrientes, ¿sí? Activos no corrientes. Dentro de las cuentas de control puedo tener cuentas del disponible, del exigible, del realizable, ¿sí? Que son cuentas que está dentro del ámbito del activo, ¿sí? Bajo la estructura que se la maneja. Cuentas de detalle y cuentas de movimiento, pues puedo tener cuentas auxiliares, ¿sí? Una cuenta de caja, caja general, puedo tener caja de la matriz, puedo ir dando una apertura si así lo requiere en la cuenta contable, ¿no? Entonces puedo tener la codificación 101010101 caja general. La 002 puede ser caja matriz, caja sucursal 1, sucursal 2 y puedo ir dando una apertura. A eso se refiere con la flexibilidad. Entonces tenemos cuentas del activo, activos de corto plazo, activos corrientes y activos no corrientes, ¿no? Tenemos cuentas de diferidos y otro tipo de activos, ¿sí? La amplitud que se requiera. En el pasivo, de igual forma, pasivo, ¿sí? Pasivo corriente, pasivo no corriente, ¿sí? Todas las cuentas que se requieran para el pasivo, tanto de corto plazo como de largo plazo. El patrimonio, ¿sí? Son sus principales cuentas, capital social, el resultado, ¿sí? Las reservas. Tenemos pues absolutamente todas las cuentas que se requiere para los registros contables, ¿no? Cuentas de ingresos, de igual forma, pues tengo ingresos tanto de la actividad como ingresos operacionales, ¿sí? Otro tipo de ingresos. ¿Sí? Otros ingresos y, pues, que se requiera para el manejo de los ingresos. En el caso de los costos, los principales costos, costos directos, costos variables, costos indirectos, costos fijos, ¿sí? Y pues obviamente toda la clasificación de los costos que podemos tener para cualquier tipo de sistema que se maneje. Y en el caso de los gastos, al igual que los ingresos, pues tenemos gastos operacionales, la producción, en las ventas, en la administración, ¿sí? Y podemos tener esta clasificación de los gastos, pues para el ámbito de lo que tiene que ver con los gastos bancarios, todos los tributos nacionales, ¿no? Entonces tenemos una amplitud de este plan de cuentas que nos va a ayudar para poder trabajar y desarrollar dentro de nuestro ejercicio, ¿sí? Así que les pido por favor que en materia contable, para hacer los ejercicios, pues se descarguen este Excel, ¿sí? Con las cuentas contables. ¿Estamos? No sé si todos tienen ya este dato. ¿Se lograron descargar? Sí, ingeniero. Chéverísimo. Perfecto. Entonces, primer archivo que necesitamos para nuestro ejercicio práctico, ¿sí? El siguiente archivo que vamos a necesitar, pues asimismo está dentro del Excel, ¿sí?
perdón, de la plataforma. Vamos a descargarnos de la plataforma. Tenemos en la unidad número 2, igual tenemos las transacciones, ¿sí? Las transacciones de la empresa XYZ, ¿ok? Asimismo, les pido que se descarguen de la plataforma, ¿sí? Y en este momento les voy a presentar nuestras transacciones iniciales. El siguiente archivo que necesitamos para nuestro plan de cuentas, pues Ingeniero, para nuestro ejercicio, pues es el que está a continuación. Cuéntame, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿cuál nos bajamos? Este que dice transacciones 2 empresa X y Z. No, es el anterior a ese, el que está primerito, en la unidad número 2, el que dice transacciones X y Z nada más. Ya, Está al inicio de ya. la unidad número 2. Perfecto. ¿Sí? ¿Listos? Entonces aquí tenemos nuestras primeras transacciones, ¿sí? Que son el asiento, las transacciones que están en las diapositivas que vimos, trasladadas al Excel para poder realizar pues este análisis de transacciones que será y formará parte de nuestra clase el día de hoy. ¿Estamos? Entonces, de momento vamos a ver, tenemos 6 transacciones que las vamos a trabajar el día de hoy. Para esto, pues vamos a acompañar de más información, ¿ok? Asimismo, pues dentro del archivo que estábamos trabajando, ¿sí? Del archivo de la... eh, ¿sí? Necesitamos nuestro plan de cuentas, necesitamos las transacciones. Debemos tener también el archivo de los tecnicismos contables, no se olviden, ¿sí? Vamos a necesitar este archivo de los tecnicismos contables con los cuales vamos a trabajar, ¿ok? Así que por favor les pido tener a la mano estos tecnicismos contables que nos van a servir justamente para poder realizar. Perfecto. ¿Sí? Eso para empezar a trabajar. ¿Todos ya se descargaron? Ujú. Perfecto, muy bien.
Entonces vamos a trabajar el día de hoy en transacciones, ¿no? Entonces dentro de la parte contable, pues si nosotros seguimos los lineamientos tanto de principios de contabilidad generalmente aceptados como también aspectos de norma internacional, ¿sí? Pues vamos a trabajar bajo ese contexto, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, vamos a hacer un análisis. Normalmente, pues, a nivel contable, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer, este análisis de transacciones, el asistente contable, el analista, el contador de la organización, pues, lo hace de forma mental, pues, nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Porque vamos a aprender a hacer contabilidad, vamos a aplicar las técnicas, vamos a desarrollar vamos a desarrollar pues los principios, vamos a desarrollar información que cumpla con las características de la información contable, que sea exacta, que sea fidedigna, que sea referida a un nivel, que sea clara, ¿sí? Que sea económica y que esté oportuna, pues vamos a trabajar bajo esos criterios, ¿sí? Vamos a utilizar un plan de cuentas para codificar, para personificar con nombres específicos a los movimientos de cada una de las transacciones, ¿sí? Y para eso, pues el día de hoy traemos 6 transacciones, ¿no? Sí, vamos a trabajar con 6 transacciones, vamos a entender cómo se desarrolla el planteamiento, ¿sí? A nivel contable y por eso es que vamos a hacer un análisis de transacciones, ¿sí? Cada vez que nosotros nos encontramos en una transacción es porque tenemos papeles, ¿sí? Que representan, pues, en los movimientos de esa transacción. Por lo tanto, pues nosotros vamos a hacer un seguimiento y ver cómo se lo registra, ¿no? Entonces, para esto, pues lo que vamos a hacer es identificar las cuentas que intervienen en esta transacción, ¿sí? Vamos a ver las clases de cuentas, ¿sí? Cómo lo afectan, ¿sí? Y qué registro tiene que ser, si tiene que ser un registro de debe o un registro de haber. Nosotros tenemos dentro de este ejercicio, pues como vemos, está marcado con color rojo, ¿sí? La famosa T contable, ¿sí? Dentro de los registros de la contabilidad, pues nosotros necesitamos manejar los registros de debe y registros de haber y vamos a hacer una representación, ¿sí? Una representación gráfica de la partida doble, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos la estructura de la T contable basada eh, en esta transacción. Entonces, vamos a aprender dentro de este análisis de transacciones, pues a plantear, ¿sí? Cómo registrar una transacción en la contabilidad, ¿ok? Así que vamos a trabajar en aquello. Vamos a ver la primera transacción. Dice, el comerciante inicia actividades con 2.600.000 dólares, una camioneta que está valorizada en 5.200.000, un local comercial valorizado en 2.400.000 y letras por el 70% del valor de la camioneta, ¿sí? Es una transacción inicial. El comerciante dice, pues voy a poner, pues, este es mi emprendimiento, ¿sí? El comerciante inicia pues esas actividades y pues vamos a ir desarrollando una por una, ¿no? Perfecto. Un momentito, por favor.
Ya, mil disculpas, por favor. Entonces, vamos a irnos a plantear, pues, dentro de esta parte. Entonces, como les comentaba, pues, como cualquier emprendedor, ¿sí? Que comentábamos, pues, inicia sus actividades y lo primero que hacemos es generar, pues, lo primero, aportaciones, ¿sí? Entregar recursos para poder desarrollar las actividades. Y por otro lado, pues, saber que son fuente propia, ¿sí? Saber si es fuente de tercero, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces el comerciante decide iniciar actividades y dice que tiene 2.600.000 dólares en efectivo que entrega a la empresa, da una camioneta valorizada en 5.200.000 dólares, un local comercial, también entrega un local comercial por 2.400.000 y pues lo que informa es que la camioneta pues no está pagada al 100%. Un momentito, por favor, mil disculpas. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar a hacer los planteamientos, ¿sí? de este inicio, ¿no? Entonces, lo primero que identificamos, pues ir identificando qué movimientos están en esta transacción. Lo primero que encontramos es el dinero en efectivo, ¿cierto? Que tiene 2.600.000 dólares en efectivo, me dice, ¿no? Entonces, vamos a la primera parte, ¿sí? Nosotros habíamos visto, pues, que dentro de la ejemplificación que teníamos, pues, lo primero que tenemos que hacer es tener a la mano nuestro plan de cuentas, ¿sí? Tener a la mano nuestro plan de cuentas y saber qué cuentas van a intervenir en cada uno de ellos, ¿sí? Por lo tanto, pues, yo voy a abrir mis archivos y los voy a publicar de la siguiente manera. Entonces, voy a compartirles mi screen. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos nuestro plan de cuentas. Vamos a ver qué cuentas van a intervenir cada vez que hagamos nuestras transacciones. Entonces, este plan de cuentas nos va a acompañar para realizar nuestro ejercicio. ¿Ok? Entonces, en primera instancia nos dice que tenemos dinero en efectivo, 2.600.000 dólares. Es la primera identificación de una cuenta que estamos teniendo, ¿no? Lo siguiente, pues vamos a ver que nos está entregando una camioneta, ¿sí? Por un valor de 5.200.000 dólares, que sería otra parte de esta transacción, ¿no? Vamos a poner con otro colorcito. Nos entrega un local comercial por 2.400.000 dólares. También lo vamos a poner con otro color. Y al final nos dice, pues hay una letra, ¿sí? Por el 70% de la camioneta, entendiendo que la camioneta, pues, no está pagada en su totalidad, ¿sí? Por lo tanto, pues, démosle con otro colorcito que
no salte a la vista. Ya. Entonces, identificamos que para cada uno de ellos vamos a tener registros en particular. El dinero en efectivo, cuando hablamos dentro de la contabilidad de dinero en efectivo, pues lo primero que vamos a tener es un movimiento de, ¿sí? Lo primero que vamos a tener es un movimiento de caja, ¿no? Si nosotros vamos a nuestro plan de cuentas, en nuestro plan de cuentas vamos a buscar dónde está la cuenta caja, ¿sí? Encontramos la primerita, ¿no? Que es una cuenta de caja, ¿sí? En la cuenta del activo, ¿sí? Del activo corriente y tenemos la cuenta caja. Cuando hay movimiento de efectivo, cuando recibes de efectivo, ¿sí? Tienes movimiento de caja. Perfecto. Entonces, nosotros lo que vamos a llevar para nuestra transacción es la cuenta caja, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué cuentas intervienen? Sabemos que la cuenta de caja es una cuenta, la cuenta que interviene es una cuenta llamada caja, ¿sí? La primera cuenta que acabamos de identificar por 2.600.000 dólares, ¿sí? La siguiente cuenta que tenemos, una camioneta valorizada en 5.200.000. Si nosotros vamos a nuestro plan de cuentas, necesitamos encontrar una cuenta que represente a la camioneta, ¿cierto? Sí, entonces buscamos dentro de nuestras cuentas contables, podemos tener dentro de propiedades, ¿sí? Y encontramos una cuenta que se llama vehículos, ¿no? Vehículos automotores o solo la cuenta vehículos, dependiendo pues del plan de cuentas que tengamos, ¿no? Sí, perfecto. Listo, entonces para una camioneta, pues la cuenta será la cuenta de vehículos, ¿no? De la cuenta K. Perfecto. Un local comercial, ¿sí? Un local comercial valorizado en 2.400.000. De igual forma, vamos a nuestra propiedad, ¿sí? Y encontramos la parte de los edificios, ¿no? La cuenta que encontramos es la cuenta de edificios para personificar el local comercial, ¿sí? Luego tenemos las letras por el 70% de la camioneta. Eso quiere decir que la camioneta no ha sido pagada en su totalidad. No hay una deuda todavía, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues el comerciante nos dice, yo no logré pagar el total de la camioneta, les cedo a ustedes la camioneta, pero paguen la deuda. Por lo tanto, se convierte en una cuenta por pagar, ¿sí? Pero como está firmado letras, ¿sí? Vamos a encontrar dentro de nuestro plan de cuentas algo que sea por pagar con letras de cambio, ¿no? Entonces, todo lo por pagar, decíamos que era un pasivo, ¿sí? Y los pasivos, cuando son documentados, encontramos la cuenta documentos por pagar, ¿no? Que está dentro del pasivo, ¿sí? Y encontramos nuestra cuenta de documentos por pagar. Ingeniero, perdón, ¿no sería letras por cobrar? La cuenta específica, pues puede ser una letra o puede ser un pagaré. Como es una deuda documentada, la cuenta específica contablemente se llama documentos por pagar, porque puede ser con una firma de una letra por pagar o un pagaré por pagar. Entonces, la que reúne estas cuentas en particular son los documentos por pagar. Ujú.
Ya, perfecto. Entonces, hasta ahí tenemos las primeras cuentas. Tenemos una cuenta para la cuenta del dinero, ¿sí? Tenemos una cuenta para la camioneta, tenemos la cuenta para el local comercial, ¿sí? Y tenemos la cuenta para la letra por pagar, ¿no? Por lo tanto, pues ya tenemos las primeras cuentas contables que aparecen, ¿no? Que estamos personificando. Básicamente en contabilidad lo que hacemos es, hacemos un análisis, por eso recuerden el concepto contable es analizar, ¿sí? Es registrar, ¿sí? Los diferentes eventos de las transacciones, los movimientos de las transacciones de tipo monetario, ¿no? En tipo monetario es lo que tenemos que hacer. Entonces, este análisis pues lleva a que debamos identificar la cuenta que interviene. Tenemos 4 cuentas y ahora lo que necesitamos saber qué clase de cuenta es cada una de ellas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la clase de cuentas, la cuenta caja, ¿sí? La cuenta caja nos decía que era una clase de cuenta, ¿sí? Tenemos la clase de cuenta de caja, pues sabemos que es una cuenta del grupo del activo, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? La cuenta caja es un activo, ¿sí? La cuenta del vehículo. ¿Dónde encontramos la cuenta del vehículo? La cuenta del vehículo encontramos dentro del grupo de los activos también, ¿cierto? Entonces la cuenta del vehículo es un activo. ¿Sí? Esa es la clase de cuenta. El edificio, ¿sí? El edificio de igual forma encontramos el edificio, ¿sí? En la cuenta del activo, ¿no? ¿Sí? En la clase de cuenta del activo. Por lo tanto, es una cuenta de activo. Y decíamos que todo lo por pagar era cuenta de pasivo y así lo encontramos, ¿no? Fuimos a la pestaña del pasivo, encontramos los documentos por pagar y forma parte de las cuentas del pasivo. Lo personificamos, decimos, los documentos por pagar son cuentas de pasivo, ¿sí? Ese análisis lo tenemos que realizar transacción por transacción. Perfecto, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos para ver cómo afectan en la transacción de ámbito contable? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos nuestros tecnicismos, ¿cierto? Sí, habíamos pedido, ¿dónde está el tecnicismo? Que creo que se me borró. Permítame hacerlo. Acá. Perfecto. Entonces, ¿sí? Necesitamos nuestros tecnicismos, ¿no? Tenemos cuentas de activo y tenemos cuentas de pasivo de momento, ¿cierto? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer, pues, es entender si la cuenta del activo aumenta o disminuye, si la cuenta del pasivo aumenta o disminuye. Si aumenta un activo, registro en el debe como un cargo y si disminuye el activo, ¿sí? Registro un abono en el haber, ¿sí? Lo mismo pasa con el pasivo. Si el pasivo aumenta, registro en el haber como abono y si el pasivo disminuye, registro como un cargo en el debe, ¿sí? Si nos damos cuenta, los cargos están en el lado izquierdo de la cuenta, ¿sí? Y los abonos están en el lado derecho de la cuenta, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con este esquema en particular, ¿eh? Perfecto. Entonces, bajo el tecnicismo contable, una cuenta de activo, ¿sí? En este caso en particular, vamos a posicionarnos como empresa. Nosotros somos la empresa, ¿cierto? Y viene el dueño de la empresa y me dice, sí, yo quiero que esta empresa funcione. Para que funcione, voy a entregarte 2.600.000 dólares de dinero, ¿no es cierto? La cuenta sabemos que es caja, es una cuenta de activo, ¿sí? Como empresa, antes no teníamos caja en la empresa, ¿no es cierto? A partir que el socio aportó el dinero, aumenta el dinero en la empresa, ¿no es cierto? Cuando el dinero aumenta, ¿sí? En este caso, aumenta un activo, ¿sí? Cuando el activo aumenta, ¿qué decía el tecnicismo? ¿Sí? Cuando el activo aumenta, ¿sí? El tecnicismo dice que debo registrar como un cargo. Por lo tanto, ¿cómo se afecta? Con un cargo.
¿Estamos? Lo mismo pasa con el vehículo. El vehículo es una cuenta de activo, que antes no tenía la empresa el activo, ¿cierto? Como el socio dice, van a necesitar una camioneta, les entrego. ¿Eso qué significa? Aumenta mi activo, ¿cierto? Porque me entrega una camioneta, por lo tanto, mi activo aumenta. Cuando el activo aumenta, el tecnicismo dice que es un cargo, ¿sí? Vamos a analizar el siguiente. Edificios. También es una cuenta de activo que antes no tenía el edificio. Y de igual forma, el comerciante dijo, le cedo, le entrego ese edificio a la empresa para que pueda operar. Como antes no tenía, ahora aumenta el saldo del edificio, ¿no es cierto? Aumenta el activo. Cuando el activo aumenta, ya sabemos que es un cargo según el tecnicismo. ¿Sí? Hasta ahí todo perfecto, ¿cierto? Luego me dice el socio, ¿sabes qué? Yo te entrego la camioneta, ¿sí? La camioneta, pero la camioneta no está pagada en su totalidad. Yo pagué solo el 30% de la camioneta. Para que sea tu camioneta tienes que pagar el 70%. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué está pasando? Me está cediendo una deuda, me está cediendo un pasivo. Ese pasivo antes no lo tenía la empresa, pero como me acaba de entregar, aumenta el pasivo. ¿Qué pasaba cuando aumenta un pasivo? Según el tecnicismo, cuando aumenta un pasivo se lo abona, ¿sí? Entonces, vamos a, ¿cómo lo afecta? Lo afecta como un abono, ¿sí? ¿Estamos clarísimos? Más o menos. Perfecto. Eso es importante. En contabilidad, si a la primera estamos claros, pues no es contabilidad, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, tenemos la primera parte. Ya sabemos que cargo son registro de valores en el debe y abonos son registro de valores en el haber. Así dice el tecnicismo, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo un cargo, se registran los valores en el debe. Si yo tengo un abono, se registran los valores en el haber. ¿Sí? Y ahora, pues, vamos a darle valores. Dice, la caja, ¿cuánto recibe? ¿Sí? 2.600.000 dólares. El efecto de cargo hace que yo registre los valores en el debe. 2.600.000 dólares, ¿no? Siguiente movimiento. El vehículo está valorizado en 5.200.000, ¿cierto? Por efecto de cargo, yo registro los valores en el debe. 5.200.000 dólares. ¿Sí? Siguiente movimiento. El edificio, ¿sí? Está valorizado en 2.400.000. El efecto de cargo hace que registre los valores en el haber, en el debe, perdón. 2.400.000. ¿Sí? Ahora me dice, la camioneta no está pagada en su totalidad, cuesta 5.200.000, por lo tanto, yo solo pagué el 30%. Tú pagas la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? De los 5.200.000 por el 70%, Son ¿sí? Me 500. dice que es tres 3.640.000. 3.640.000 dólares, ¿no? ¿Sí? Entonces me dice, los documentos por pagar, ¿sí? Que es una cuenta de abono. El efecto de abono hace que registre los valores en el haber por 3.640.000 dólares, ¿no? ¿Sí? Que esto es el 70, pongámoslo aquí, es el 70%, es el 70% del valor de la camioneta. Sí, solo para poner una aclaración ahí, ¿ah? ¿Cómo le calculó, ingeniero? 5 millones por el 70%. Correcto, 5.200.000 dólares, que es lo que cuesta la Ajá, camioneta, ¿no? cinco ajá. millones 200.000 dólares por el 70%. Eso quiere decir que yo tengo una deuda todavía por 3.640.000 dólares. Mm, 3.640.000. Ah, ya, está bien. ¿Listo? 3.600.000. Dentro de nuestro ejercicio, pues nosotros vamos a tener que ir sacando una sumatoria acá abajo, ¿cierto? Vamos a poner aquí suma, la parte inferior.
Suman. Negritas. Y ponemos acá. Y hacemos una sumatoria en la celda E30. Hacemos una sumatoria, ¿sí? De todos los movimientos, ¿cierto? ¿Sí? E30 me da 10.200.000 y la F30 hago también una sumatoria de toda la columna, ¿sí? Desde la parte inicial, que me tome todo, ¿sí? Y tengo 3.640.000 dólares, ¿cierto? El principio de contabilidad generalmente aceptado, ¿sí? De partida doble, dice que cada una de las transacciones debe cumplir con la ecuación contable, ¿cierto? Debe ser una igualdad. ¿Eso qué significa? En términos contables dice que la sumatoria de valores del debe tiene que ser igual a la sumatoria de valores del haber, ¿cierto? Para que la contabilidad cumpla con el principio de partida doble. De momento, ese criterio no se está dando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dice que el debe está 10.200.000 versus el haber que está 3.640.000. Tengo una diferencia de 6.560.000 dólares, ¿cierto? Entonces me dice, algo está pasando, ¿no es cierto? No puedo cerrar dentro de un sistema contable, no podría cerrar el asiento contable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un descuadre, se dice, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está cuadrado el debe con el haber. El debe suma 10.200.000 y el haber suma 3.640.000 dólares, ¿ok? Entonces, para eso vamos a analizar la transacción. Entonces me dice por un lado, el comerciante aporta recursos, ¿cierto? ¿Sí? Aporta recursos y la sumatoria de mis activos, de todo lo que hoy posee la empresa, suma 10.200.000 dólares, ¿cierto? ¿Sí? Suma 10.200.000 dólares. Ahora me dice, la composición de una empresa en su estructura dice que debe tener dos fuentes de financiamiento, ¿no? O tiene por lo menos una fuente propia, que es el aporte del socio, y otra fuente que es el financiamiento de terceros. De momento está registrado solo el financiamiento de terceros. ¿Por qué? Porque me están financiando una camioneta por el 70%. ¿Qué es lo que hace falta? Reconocer el aporte, el verdadero aporte del socio. ¿Sí? El socio me aportó 2.600.000 dólares en dinero. Sí, me aportó. ¿Sí? Me entregó un local comercial sin deuda por 2.400.000. Sí, sí me aportó. ¿Cierto? Y me dio una camioneta que él ya había aportado el 30%, ¿cierto? Por lo tanto, hay aportes del socio. ¿Cuál es la cuenta que me permite registrar el aporte del socio? La cuenta se llama capital social, ¿sí? La cuenta de capital social, si nosotros nos vamos a nuestro plan de cuentas, lo vamos a encontrar en el patrimonio, ¿sí? Cuenta de capital social de la cuenta del patrimonio, ¿sí? Capital social de la cuenta de patrimonio. Y nos vamos acá, encontramos cuenta de capital social y nuestra clase de cuenta es del patrimonio, ¿sí? Asimismo, la empresa antes no tenía ese aporte, vino el socio y aportó, aumenta el patrimonio. Cuando el patrimonio aumenta, ¿qué decía el tecnicismo contable? Si los pasivos y patrimonio, para verlo desde acá, ¿no? Si aumenta, cuando aumenta el pasivo y el patrimonio, se abonan, ¿sí? Para verlo más claro, ¿no? Cuando el pasivo y el patrimonio aumentan, se abonan. Por lo tanto, voy a tener un abono. El efecto de abono me dice que registro los valores en el debe, ¿sí? En el haber, perdón, ¿sí? El efecto de abono hace que yo registre valores en el haber. ¿Cómo determino eso? Tengo varias formas de determinar esta parte, ¿sí? Me dice que la deuda de la camioneta, ¿sí? Es 3.640.000 dólares.
que es del 70%. Por lo tanto, yo puedo decir cuánto es el 30%, ¿cierto? ¿Sí? Puedo ir por ese lado. Digo, de los 5.200.000 por el 30%, ¿sí? Y me dice que el socio de la camioneta ha aportado 1.560.000 dólares. ¿Sí? Esto es del 30% de valor de la camioneta. Que el socio ya pagó, ¿no es cierto? Que esto es la parte del socio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Yo podría decir, el dinero que me está entregando, 2.600.000 dólares. El local comercial que me está entregando, ¿sí? 2.400.000 dólares, este no tiene deuda, ¿sí? ¿Cuánto aportó el socio? Me dio una camioneta que no pagó en su totalidad, solo pagó 1.560.000 dólares, ¿sí? Y me dice que la diferencia es 6.560.000 dólares. Por lo tanto, ¿sí? Mi asiento contable debería estar cuadrado. Sumatoria de valores del debe es igual a sumatoria de valores del haber, ¿sí? Y llego a calcular el valor de la aportación real del socio. Me dio dinero, me dio un local comercial, ¿sí? Y me dio una camioneta que él había aportado solo el 30%, ¿sí? Y con eso, la diferencia de la camioneta yo quedo pendiente de pagar, ¿sí? En el tiempo acordado. ¿Estamos? Cumplimos con principio de partida doble, sumatoria de valores del debe, 10.200.000, sumatoria de valores del haber, 10.200.000. Cumplimos con el principio de partida doble, acabamos de cumplir, ¿cierto? Estamos desarrollando bajo la fuente la fuente de registro. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Sí, yo no lo entendí, ingeniero, cómo le sacó esto del... Desde aquí me perdí del capital social y el patrimonio. Ya, perfecto. Vale. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que nuestro asiento contable está descuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? El socio entrega 10.200.000 dólares a la empresa, ¿sí? Pero nos dice, también te entrega una letra de cambio, ¿sí? Que tú tienes que pagar, ¿sí? Yo no he pagado todavía, son 3.640.000, tienes que pagar a la casa comercial, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, yo quiero saber cuál es realmente la aportación del socio, ¿cierto? Entonces puedo ir por esta vía también. Digo, me acaba de entregar 2.600.000, ¿sí? Más una camioneta que está valorizada en 5.200.000 dólares. Me acaba de entregar un bien, ¿sí? Un local comercial valorado en 2.400.000, pero no ha pagado todavía de la camioneta 3.640.000 dólares, ¿sí? Lo resto de la aportación y me queda 6.560.000 dólares, ¿cierto? Eso quiere decir que el socio me está entregando bienes por 10.200.000, pero en su totalidad no está el valor completo. Por lo tanto, este es el valor de la aportación. Un momentito, por favor. Perfecto. Preguntas, dudas hasta ahí. ¿Estamos claros? Pues la Yo claridad. quiero Dale, saber cuéntame, Alexandra. un poco. O sea, entonces,
El 30% de que canceló, en este caso el socio, le Ujú. sumamos al valor Aport- inicial, a lo que está valorizando la camioneta en este caso. Correcto, porque es lo único que ha aportado de esa camioneta, ¿no es cierto? La camioneta todavía tiene deuda, ¿no es cierto? Él te entrega una camioneta por 5.200.000 y dice, para yo sacar esa camioneta de la casa comercial tuve que pagar el 30%, que es dinero de él, ¿no es cierto? La diferencia la pagas tú. Entonces eso quiere decir que él no aportó esos 70%, solo puso el 30% de la aportación, ¿no es cierto? Entonces la camioneta solo viene con un aporte y una cuenta, un documento por pagar. ¿Estamos? Ah, ya, ya, gracias. Perfecto. Entonces, estas son las transacciones que vamos a ir personificando. Esta es una de tantas, ¿sí? Que vamos a trabajar. En este momento, estos días vamos a estar trabajando en estas 6, ¿sí? Como vimos, pues dentro de la plataforma hay otras transacciones adicionales, ¿sí? Que nos van a permitir desarrollar, pues, conocimientos, de ir perfeccionando la técnica, ¿sí? Recuerden que la contabilidad es una técnica, así que hay que ir desarrollando bajo ese contexto. ¿Estamos? ¿Sí? Así que no se asusten todavía, es el primer asiento, ¿sí? Que hemos llegado a determinar y vamos a seguir trabajando con los siguientes asientos del día de mañana. ¿Estamos? Mm. Perfecto, muchachos. Entonces, ya siendo las 8:50, pues nos estaríamos viendo el día de mañana para continuar con las siguientes transacciones, ¿sí? El día de hoy hay dos actividades asincrónicas. En la unidad número 1 hay un unir con líneas que me gustaría que lo realicen. Y en la unidad número 2, en la parte inicial, está un video que me gustaría que vean sobre el proceso contable. ¿Qué es lo que vamos a estar realizando dentro de estos días? ¿Estamos? ¿Sí? Para ir generando conocimientos y complementando a lo que estamos viendo en estos días, ¿ok? Entonces, en la unidad número 2 hay un video y en la unidad número 1 la cerramos con el unir con líneas, ¿sí? De contabilidad. ¿Estamos? No se olviden, el unir con líneas va a estar abierto hasta hoy, hasta las 12 de la noche, así que lo realizan, ¿sí? Lo terminan y lo cargan el resultado. Y el video, pues lo pueden ver hasta el día de mañana sin problema. Eso está abierto todo este tiempo. Perfecto. Entonces, nos miramos el día de mañana, por favor, ¿sí? A la misma hora para poder desarrollar la materia de contabilidad general. ¿Vamos? Perfecto. No sé Ya. si alguien más ingresó tarde, no sé quién me Buenas falta. noches, Inge Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Caicedo. Perfecto. Déjame ver dónde está. Heidi Caicedo. Perfecto. Cristian, Y sí está bien que el día de mañana nos siga ayudando con esto, porque la verdad que creo que estoy como Claudia. Ay, estoy un poco perdida. no, tranquila, ¿no? Por eso hay muchas transacciones, así que vamos a ir trabajando. Sirve para practicar las transacciones, así que sin problema. Los vamos viendo una por una. Los vamos a hacer, todas las transacciones las vamos a hacer aquí en clase, así que no se preocupe. ¿Ok? Ya, chévere, gracias. Ok. Cristian Córdoba no vino, ¿no? ¿Quién más? Luis Verdejo está por aquí. Sí, presente, profe. Buenas noches. Disculpe Buenas que entré un noches. poquito. No te preocupes. Ya te pongo asistencia, ¿ya? Perfecto, listo. Entonces nos estamos mirando el día de mañana, por favor, para continuar con la clase. Vamos, hasta el día de mañana. Mañana. Gracias, ingeniero. Hasta Mañana, Inge. mañana. Hasta mañana, que pasen bien.